Sean bienvenidos todos a este video. Somos el grupo número 2 de la clase de máquinas eléctricas para ingeniería química y vamos a hablarles acerca de lo que es la energía hidráulica. ¿Qué es la energía hidráulica? La energía hidráulica es la energía que permite generar electricidad a partir del movimiento del agua. Se obtiene a partir del agua de los ríos. En términos técnicos, podemos decir que la energía hidráulica es la energía cinética del movimiento de masas de agua y la energía potencial del agua disponible a una cierta altura. También se puede decir que tiene como origen el Sol, de forma indirecta a través del ciclo del agua. ¿Cómo funciona la energía hidráulica? El principio o mecanismo es bastante sencillo. Consiste en utilizar una corriente de agua, donde puede ser regulada por las compuertas de una presa hidráulica situada en un río. El agua pasa a través de turbinas hidráulicas, haciendo girar las hélices, generando así energía eléctrica. Las ventajas de la energía eléctrica. Este tipo de energía resulta ser bastante amigable con el medio ambiente, en especial cuando se le comparan con las que utilizan combustibles fósiles. Aquí algunas de sus ventajas. Es una fuente de energía limpia, es una fuente de energía renovable, posee capacidad fiable de generación y otros beneficios adicionales como ayuda al medio ambiente del lugar, a la biosfera del lugar donde se coloca muchas veces. La energía hidráulica en Honduras. Todo comienza en 1967, cuando Harsa Engineering Company inició a realizar estudios para ver la posibilidad de emplear las aguas de la Bahía Joa para la generación de energía eléctrica. A raíz de este estudio, surgió la idea de construcción de Cañaveral, conocido como Río Lindo, la primera central hidroeléctrica de Honduras. Funcionamiento de una central hidroeléctrica. Como ya hemos dicho anteriormente, en una central hidroeléctrica se transforma la energía transportada por masas de agua a energía útil en forma de energía eléctrica para que pueda ser aprovechada. Todo este proceso se lleva a cabo utilizando turbinas acopladas a alternadores. Y aquí tenemos una imagen de lo que es una central de energía hidroeléctrica. Las centrales son aquellas instalaciones que transforman la energía hidráulica en energía eléctrica. Tenemos que la energía potencial pasa por las tuberías. Esta energía potencial es energía cinética más energía de la presión que pasa por las turbinas. La energía cinética del eje pasa al alternador y finalmente se transforma en lo que es energía eléctrica. Cada central hidroeléctrica en general posee los siguientes componentes, los cuales son fundamentales para la correcta manipulación y ejecución de la misma. Tiene presa, rebosaderos, destructores de energía y una sala de máquinas. Aquí tenemos lo que sería una turbina y sus diferentes partes. Principio de funcionamiento del generador. La tensión de remanencia producida en el devanado del estator del generador hace que fluya una pequeña corriente a través del devanado del estator, del excitador a través del estrangulador y la pila de rectificadores, provocando así la autoexcitación. Aquí tenemos algunas partes que son el regulador de voltaje, la excitación y desexcitación del generador. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito del generador que no será el circuito que simulemos, pero es uno de los posibles circuitos que se pueden usar dentro de una planta de energía hidráulica. Bueno, para continuar, nosotros haremos una simulación de estos generadores. Los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas utilizadas para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica. ¿Qué es un generador síncrono? Este es el que genera energía eléctrica a una velocidad constante de rotor llamada velocidad de sincronismo, por lo que se llama síncrono. En las centrales hidroeléctricas, los generadores utilizados se pueden modelar como un generador de este tipo. Cuando vemos el circuito equivalente de un generador síncrono, en este se aplica una corriente directa en el devanado del rotor. Este genera un campo magnético giratorio en dirección del campo que gira el rotor, el cual incide una serie de voltajes trifásicos en los devanados del estator. Y aquí podemos calcular la frecuencia con la que este gira. Aquí podemos ver la fórmula que nos dice que RPM, que son las rotaciones por minuto, por P, que es el número de polos del rotor, entre 120, nos da la frecuencia eléctrica. Y nosotros sabemos que la frecuencia comercial se genera entre 50 y 60 Hz, que es la frecuencia en la que se genera la electricidad que nosotros recibimos.
Cuando vemos el circuito de un generador síncrono monofásico, que solo es uno, ¿verdad? Entonces, aquí se genera un voltaje VA, pero este no es el voltaje que se da en las terminales del generador. El que se da en estas terminales es el voltaje total, que este voltaje total es simplemente la suma del voltaje interno VA más la suma del voltaje del inducido. ¿Qué es el voltaje del inducido? El voltaje del inducido es el que tiene un ángulo de 90 grados por detrás de la corriente IA y también es directamente proporcional a esta misma. Cuando aplicamos la constante de X, que es una constante de proporcionalidad, obtenemos la siguiente ecuación para el voltaje total, que nos queda voltaje total igual a el voltaje interno menos el voltaje del inducido. Pero si venimos y tomamos en cuenta el inducido, las bobinas del estator que tiene una autoinductancia LA y su reactancia que corresponde a XA y su resistencia RA, y también sabemos que la reactancia síncrona es XS más X más XA, la ecuación del voltaje total nos queda como la ecuación de voltaje total igual al voltaje voltaje interno menos el inducido por menos su reactancia y su corriente. Entonces, cuando vemos ya un generador síncrono trifásico, que es el que nosotros vamos a simular, vemos que cuando tenemos un trifásico es la unión de tres monofásicos, los cuales de estas fases están en una separación de 120 grados. Estos tres están conectados en delta. ¿Y qué quiere decir que están conectados en delta? Conectados en delta, sí, quiere decir que nuestro voltaje total del circuito trifásico será igual al voltaje phi, que es el voltaje de un circuito monofásico. Como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes de dos tipos de circuitos trifásicos en el que podemos observar que tenemos una fuente donde se genera el voltaje VA, luego tenemos una inductancia y nuestra resistencia. Como podemos ver, este es el circuito que modela la generación de energía eléctrica en un generador síncrono que se utiliza en la corriente eléctrica. Este es el circuito que nosotros a continuación simularemos. Bueno, aquí podemos ver que aquí tenemos este circuito que es nuestra simulación. Aquí tenemos como fuente una fuente de 69 voltios, ¿verdad? Pero este lo convertimos porque tiene que ser una corriente alterna y nosotros estamos recibiendo una corriente directa de 120, entonces lo dividimos entre raíz de 3 para tener una corriente alterna. Y como nosotros sabemos que este es un generador trifásico, entonces estamos conectados a tres generadores monofásicos. Entonces lo que nosotros queremos obtener de esta simulación es demostrar el comportamiento del generador trifásico en sus diferentes conexiones. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos nuestras tres conexiones S1, S2 y S3. Y tenemos nuestros voltímetros. Entonces, vamos a comenzar a correr nuestra simulación. Entonces, vemos que cuando cerramos S1, empiezan a cambiar nuestros valores en los voltímetros. Entonces, vamos a cerrar S2 de nuevo y vemos que los valores siguen cambiando. Luego de esto, vamos a tomar nuestro voltímetro aquí y vamos a regular este potenciómetro hasta que veamos que el voltaje B3 y B4 tengan el mismo valor. Entonces aquí vamos observando cuáles son los comportamientos de nuestro circuito, ¿verdad? Y por último vamos a cerrar S3 y vemos que en nuestro voltaje B2 obtenemos un voltaje de 120 voltios, que es la corriente que nosotros generalmente recibimos. Entonces, esta ha sido la simulación de nuestro circuito que se utiliza en una central hidroeléctrica. Y como conclusión, queremos dejar que la energía hidroeléctrica es una de las energías renovables más antiguas utilizadas por el hombre.
con un muy bajo impacto ambiental y un buen rendimiento a la obtención de la energía eléctrica, ya que este es uno de los que se obtiene mejor potencial eléctrico. Y también que en la generación de energía hidroeléctrica, por lo general, siempre es mediante al uso de generadores síncronos, por lo general trifásicos, y si una central un poco pequeña, podría usarse uno monofásico, pero el trifásico es el que más utilizamos. Bueno, esto ha sido todo de nuestro proyecto de energía hidráulica. Esperamos que les haya interesado mucho y gracias a todos por su atención.